Shall we bow our heads for prayer? Inclinemos nuestras cabezas para orar. Our Father and our God, Padre what y joy Dios it is to be in nuestro, your house. qué alegría What a joy es it is estar to en tu have your casa. word. A Qué sure alegría compass in a es world tener that is tu confused palabra. and Una appears to brújula be segura en un mundo spinning out of confundido y que control. parece Ask, estar Father, saliéndose de through control. the study of your word, Pedimos, you Padre, will que a come and través del inspire estudio de su us, palabra vengas a that you will inspirarnos, fill our que lives, llene nuestras vidas y nos that you will help ayudes us be a ser more más like como Jesus. Jesús. We thank Te you for the agradecemos great por work escuchar you've nuestra done. We ask oración, in pues lo Jesus' pedimos en name. el nombre del Señor Jesús. Amen. Amén. I'd like to begin our Quiero que study empecemos today nuestro by estudio turning hoy in my yendo Bible a and nuestras inviting you Biblias to al open libro de yours Salmos. to the book of Psalms. En realidad, Actually, el Psalm libro de 48, Salmos verses 48, 1 versículo and 2. 1 y Psalm 2. 48, Hoy vamos a estudiar verses 1 and 2. acerca de la historia Today we're going to de study about Absalón, the story quien of fue, claro, Absalom, hijo de David. who was the son Y, of David, of course. y me gustaría también And I would like empezar to begin leyendo by reading este this pasaje del passage which cual describe el describes pecado the scene en el where que, this en el que tiene story lugar esta historia. transpires or this story takes place. It says there in Psalm Dice ahí en 48, Salmos verses 1 and 48, 1 y 2, 2, great is the hermosa Lord providencia, and greatly to el be gozo de praised toda la in the tierra city of our es God, el monte de in Sión his a los holy city, lados del norte, beautiful in la ciudad elevation. del The gran joy of rey. the whole earth is Mount Grande, Zion grande on the es el sides Señor of the north, y digno, the city digno of de the ser great en king. gran manera, alabado Now, en la if you ciudad compare de Matthew nuestro chapter Dios, 5 en and su verse monte 35, santo. you'll notice Ahora, si that comparamos instead Mateo of speaking 5:35, about notarán que en vez Zion, de hablar de it speaks Sión, about habla Jerusalem de because the Jerusalén, city which is porque being la ciudad spoken de of la here que habla is the aquí es la city of ciudad de Jerusalem. Jerusalén. So the story that we're Entonces, la going to historia study que vamos a today estudiar hoy takes place sucede en in la the ciudad, city of the great del king. gran Of rey. course, in the Old Por Testament, supuesto, en el the Antiguo great Testamento king el was gran rey David. es David. The city of the La great ciudad del king gran is rey es Jerusalem. Jerusalén. And you'll Y notice that notarán que Jerusalem, Jerusalén, according to de this, acuerdo a esto, is está al lado in the del sides norte. of the north. And the story Que is la going to historia be no about solo va a not involucrar only the great al king gran rey en Jerusalem, Jerusalén, but sino his también a very su propio own hijo, son, Absalón. Absalom. Now, the name Absalom Ahora, el nombre means de Absalón father in significa peace. padre en paz. And so actually, De it's modo que en realidad prophecy that es would una say profecía that diciendo David, que his David, father, su was padre, going to iba have a tener peace. paz. In other words, his rebellion En otras was palabras, cuando a miramos el failure nombre before it Absalón, even su began. rebelión By fue looking un at the fracaso name incluso antes Absalom. de haber empezado. Now, I'd like to invite you to turn with Ahora, me quiero to 2 invitarlos a que Samuel vayan chapter conmigo a 2 de 14 and Samuel verse capítulo 14 y 25. 2 versículo Samuel 25. 14 and 2 verse de Samuel 25, 14, where we 25, find the donde description, encontramos la the descripción, physical la description descripción of física Absalom. de Absalón. It says there, Dice and by ahí, the way, y por most of cierto, our time mucho, today we're going to spend mucho in de 2 nuestro tiempo Samuel, hoy lo vamos a pasar en 2 de verses Samuel 17 through 14 18, so you al might want to keep 18, your finger there. así que quizás It quieras says there, dejar sus now in dedos all ahí. Israel Y dice ahí, there y no was había no en todo one Israel who ninguno was tan alabado praised por su as much hermosura as como Absalom Absalón, for his desde good la looks. planta de sus Actually, the pies King James hasta su Version says coronilla, no había en él defecto. beauty. From the Entonces sole of his tenemos foot este to hijo the de David crown of his hermoso, head, sin mancha, there was no completamente blemish in perfecto. him. So you Y, have this son y of se David, podría decir que beautiful, físicamente perfecto de no pies blemish, a cabeza. perfect, you Pero might bueno, say, vamos a, physically, vamos a from head encontrar que su belleza y su sabiduría, e but you're going inclusive to también find su poder, that his beauty lo llevaron a and rebelarse his wisdom and his contra su power propio padre. led him to rebel against his own father. Go with me, in fact, to De hecho, 2 Samuel vayan chapter conmigo a 15 2 and de verses Samuel 1 capítulo through 15, 6. versículo 1 al Let's 6, read about y what leamos happened with acerca de lo que Absalom. pasó con Absalón. It says there, beginning Dice in ahí, verse 1 empezando en el of versículo chapter 1 15. del capítulo 15. After this, it Aconteció después happened de that esto Absalom que provided Absalón se himself hizo de with carros y chariots and caballos horses and y 50 50 men to hombres run que before corriesen him. This is delante de él. normally what the king would Esto es do. You see, normalmente lo que he's el rey haría. actually ¿Ven? trying to Él en impress realidad people está with the tratando de activities that he's impresionar a seeing la the gente king. con la idea de Notice verse que 2. él es el rey. Now Ahora, noten el Absalom versículo would 2. rise early and Y se stand levantaba beside the way to the Absalón gate. de mañana y se So it ponía was a un when lado del anyone camino junto who a la had a puerta
y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Aún decía Absalón inclusive, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y entonces tenemos a este hermoso hijo de David. Ahora, no solo era hermoso, sino sabio. No solo era sabio, sino poderoso. Ahora, David ya se había enfrentado a muchos enemigos a este punto. Pero los enemigos a los que se habían enfrentado eran enemigos externos, es decir, eran enemigos que se encontraban fuera del reino. Pero este enemigo era interno y era su propio hijo, era su propia imagen y semejanza. Verán, el problema con Absalón fue que se enamoró de su belleza, de su sabiduría, de su popularidad. Estaba enamorado e infatuado de sí mismo. De hecho, al leer su historia, leemos que él pervertió su belleza, él pervertió su sabiduría y sus riquezas y su poder. Y empezó a formular preguntas en cuanto a la manera en que su papá, David, realmente gobernaba su reino. Él les dijo a todos los de su reino que simpatizaba con ellos, que su padre era un mandatario injusto y rígido, que si ellos acudían a su padre no iban a conseguir justicia y que si lo ponían a él en el trono, la vida de todos iba a mejorar bastantemente y todos serían más libres y todos sus casos serían escuchados y decididos con justicia. De modo que Absalón hacía así todos los días cuando los israelitas venían al rey para obtener justicia. Ahora notamos que Absalón primero trabajó de una manera secreta, trabajó de manera subterránea. De hecho, notaremos en 2 Samuel capítulo 15 y versículo 7 que Absalón en realidad hizo una petición a su padre David. Le dijo, quiero ir a Hebrón a cumplir un voto que he hecho. Y de hecho podemos leer acerca de esto en 2 Samuel 15, 17. Dice, al cabo de 40 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor. Verán, Absalón en realidad no había ido a Hebrón a pagar ningún voto o un voto. Él fue a reclutar tantos súbditos del rey para su causa como le fuera posible. Y pronto, esa rebelión secreta de Absalón se convirtió en rebelión abierta en Israel. De hecho, el descontento se esparció rápidamente como el fuego y muchos en Israel empezaron a ponerse del lado de Absalón y en contra de David. Verán, la rebelión que al principio había sido en secreto, ahora se convierte en una revuelta abierta. De hecho, notemos 2 Samuel capítulo 15 versículos 10 al 14, y en esta revuelta abierta que resultó de la competencia de Absalón a los deseos y caprichos de la congregación. Leamos acerca de esto. Dice ahí, entonces envió Absalón mensajeros
por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita. Ahora recuerden ese nombre, vamos a regresar a él muy pronto. Sigue diciendo que era consejero de David de la ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de toda Israel se va tras Absalón. Entonces ahora la rebelión secreta se ha vuelto una rebelión abierta. Y Absalón va entre los israelitas reclutando seguidores para sí mismo, en contra de su propio padre, en contra del rey David. Es interesante notar la manera en que David enfrentó esta rebelión. Uno pensaría que él se quedaría dentro de la ciudad y que juntaría un ejército e iría también a luchar inmediatamente contra Absalón. Pero en realidad esa no fue la manera en que sucedió. De hecho, en la historia se nos dice que al Absalón acercarse a Jerusalén, David decidió que para perdonar las vidas dentro de la ciudad, él se iría de la ciudad de Jerusalén. Y es interesante notar que cuando David se va de la ciudad de Jerusalén, el arca del pacto es trasladada a cierta distancia con él, pero luego David le dice al sumo sacerdote: regresa el arca del pacto a la ciudad. En otras palabras, David está yéndose de la ciudad desamparado por el arca del pacto, la cual era el símbolo de la presencia de Dios. Leamos acerca de esto en 2 Samuel capítulo 15 y versículos 24 al 27. Y vamos a notar algunos detalles interesantes que se van a repetir más adelante en la historia humana. Dice ahí: y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió a Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Ahora noten esto: si yo hallare gracia ante los ojos del Señor, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. En otras palabras, David se ha ido de la ciudad de Jerusalén. Está desamparado por el arca de Dios, un símbolo de la presencia de Dios. Y en realidad, él dice: estoy dispuesto a sujetarme a la voluntad de Dios. Si Dios se ha agradado de mí, entonces me traerá de vuelta a la ciudad. De lo contrario, que se haga su voluntad. Es interesante notar al David irse de Jerusalén, desamparado por el arca del pacto, como sube por el monte de los olivos. Es interesante. Noten, de hecho, esto en 2 Samuel capítulo 15, versículos 30 al 31. 2 Samuel 15, 30 y 31. Dice ahí: y David subió la cuesta de los olivos. Ahora, noten muy bien. Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Es una señal de aflicción. Verán, se siente olvidado por Dios al ascender el monte de los olivos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Entonces David se va a la ciudad de Jerusalén humillado y sube
por el monte de los olivos, llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. En Patriarcas y Profetas, página 792, encontramos esta declaración acerca de este aspecto de la vida de David. Dice, con humildad y dolor, David salió por la puerta de Jerusalén, alejado de su trono, de su palacio y del arca de Dios, por la insurrección de su hijo amado. El pueblo le seguía en larga y triste procesión como un séquito fúnebre. Qué manera tan interesante de describir la experiencia de David al salir de la ciudad de Jerusalén y ascender al monte de los olivos, afligido y temiendo que ha sido olvidado por la presencia de Dios. Ahora ustedes recordarán ese individuo que mencioné hace un momento, Aitofel. En realidad, él era un consejero de David, pero se volvió contra David y se puso del lado de Absalón. Noten lo que encontramos aquí en el libro de Salmos 41, versículos 7 al 9, acerca de esta experiencia. Los académicos creen que Salmos 41, 7 al 9 describe esta traición por Aitofel contra David y cuando se alió a Absalón. Y aquí habla David y dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Noten eso, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama, no volverá a levantarse. Y luego noten estas palabras, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Por cierto, ese era Aitofel. Sigue diciendo, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahora, un poco después, veremos que Aitofel le dio consejo a Absalón con respecto a cómo vencer y derrocar a David. Pero el consejo que Aitofel le dio a Absalón terminó saliéndole al revés. Y quiero que noten lo que Aitofel hizo de acuerdo a 2 de Samuel, capítulo 17 y versículo 23. Dice, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Noten muy bien, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Estás empezando a notar un panorama interesante en esta historia de Absalón? El cual va a repetirse a una escala mucho mayor más adelante en la historia. Noten la declaración en Patriarcas y Profetas, página 804 en español. Dice allí, hablando de la batalla final que tendrá lugar, la sierva del Señor dice, las largas filas del ejército rebelde podían dividirse perfectamente de las murallas de la ciudad. Ahora, no es Jerusalén, sino otra ciudad donde David se está refugiando. Sigue diciendo ahí que el usurpador estaba acompañado por una hueste inmensa, en comparación de la cual la fuerza de David no parecía sino un puñado de hombres. Es decir, los que están fuera son mucho más numerosos que los pocos que son con David y sus seguidores, quienes se encontraban adentro. Pero mientras el rey, sigue diciendo, miraba las fuerzas rebeldes, el pensamiento que predominaba en su mente no se refería a la corona y al reino, ni tampoco a su propia vida, que dependían de la batalla. El corazón del padre rebosaba de amor y lástima para con su hijo rebelde. Mientras el ejército salía por las puertas de la ciudad, David animó a sus fieles soldados a que prosiguieran adelante, confiando en que el Dios de Israel les daría la victoria. Pero aún entonces no pudo reprimir su amor por Absalón. De modo que la batalla inicia, y en su curso, Absalón
Absalón queda colgando del cabello entre el cielo y la tierra. Leamos al respecto. En 2 Samuel, capítulo 18 y versículo 9. Dice allí, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Pero la historia no termina ahí. Quedó colgado de su largo del cabello, pero seguía vivo. De modo que en los versículos 14 y 15 del capítulo 18 se nos dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Aquel quien había aspirado a ocupar lo más alto del trono en la ciudad de Jerusalén, el trono de su propio padre al lado del norte, es ahora muerto. Y quiero que noten lo que pasó con su cuerpo. Se nos dice en 2 Samuel, capítulo 18, versículos 17 y 18. Se nos dice esto. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque. Quiero que recuerden esa palabra hoyo. Le echaron en un gran hoyo en el bosque. Y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna en la cual está en el Valle del Rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. En otras palabras, la posteridad de Absalón había sido erradicada y no sería recordada. Y él fue, claro, enterrado en un hoyo o foso, de acuerdo a las Escrituras. Ahora, uno pensaría que cuando esto pasó, David diría, oh, obtuvo lo que merecía. Trató de tomar mi trono. ¿Quién se cree que es? Y con todo, encontramos que David no se deleitó en la destrucción de su hijo Absalón. De hecho, se nos dice en 2 Samuel, capítulo 18, versículo 32 al 33, y encontramos aquí un mensajero un mensajero etíope de la ciudad de la muerte de Absalón que dice, el rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, ciertamente son palabras muy, muy proféticas. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Y luego la historia continúa diciendo que David regresa triunfante a Jerusalén y en medio del jubileo de la multitud y la congregación es nuevamente puesto en el trono del cual había sido exiliado por la rebelión de su hijo. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué nos dejó Dios esta historia? ¿Es esta historia simplemente un relato de eventos que tuvieron lugar en el Antiguo Testamento durante el periodo de los reyes hebreos, específicamente en el reinado del rey David? ¿O será más bien que hay una dimensión mayor en esta historia? En realidad, amigos, todas las historias del Antiguo Testamento son profecías de eventos futuros. Sí, son eventos históricos, pero estos prefiguran eventos mundiales a mayor escala en el futuro.
Verán, en los próximos minutos vamos a descubrir que Absalón en realidad representa otra rebelión que tuvo lugar en el cielo. De hecho, vayan conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 y 17. Ezequiel 28, 12 y 17. Y aquí se habla de un ser que conocemos como el diablo, como Lucifer. Y quiero que noten la descripción física de este ser. Dice aquí, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces tenemos otro ser, perfecto, hermoso, lleno de sabiduría, quien en realidad era la creación del Señor Jesucristo, hijo de Jesucristo por creación. No solo era hermoso y sabio, sino que también tenía grandes riquezas, igual que Absalón con las riquezas de su padre. Noten lo que nos dice aquí el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 4 al 5, acerca de este ser. Dice, y con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Y noten muy bien, para ti, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. De hecho, hubo varias razones que llevaron a la caída de Absalón. De hecho, todas estas están registradas en la Biblia. Y la primera fue la belleza. Segunda, la sabiduría corrupta. Y la tercera fue las riquezas. Y la cuarta fue un hambre y sed de poder. De hecho, noten lo que encontramos aquí en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Vamos a encontrar varios detalles interesantes en este pasaje que son paralelos al texto con el que iniciamos nuestro estudio hoy. Isaías capítulo 14 y empezando en el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados ¿del qué? A los lados del norte. ¿Qué había al norte? La ciudad del gran rey. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, dice, ya no seré más una criatura. Ocuparé el trono de mi Creador. Ocuparé el trono de mi Padre. Y así se nos dice en las Escrituras que este ser, el diablo, empezó un ataque contra su Creador, contra Jesús. Pero no lo hizo de manera abierta al principio, lo hizo mediante engaños. Es decir, empezó a obrar de una manera escondida y secreta. Esparció la rebelión secretamente entre los ángeles leales a Jesús. Esparció el espíritu de descontento y empezó a decir, ¿saben? Dios es un dictador. Dios impone las leyes de una manera rígida. Les quita la libertad, pero si me ponen a mí sobre el trono, la vida de todos mejorará y ciertamente les haré justicia. Y sí, el enemigo empezó a robarse el corazón de los ángeles en el cielo. Aspiró derrocar a su propio Padre por creación. Ahora, noten cómo se describe esto en el libro de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 4. Apocalipsis 12,
4. Y hay una palabra en particular que quiero enfatizar aquí. Apocalipsis 12:4, hablando de este gran dragón rojo que es identificado como el diablo y Satanás, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Qué fue lo que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo? ¿La qué? La cola. Ahora, eso es una expresión rara. La cola del gran dragón arrastró una tercera parte de los ángeles y los mandó a la tierra. ¿Qué será lo que esa cola puede significar? Pues bueno, no tenemos que adivinar. Noten lo que nos dice aquí en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 15. Isaías 9:15, ¿qué representa la cola? La cola es un símbolo, así como las cabezas son símbolos. Los cuernos son símbolos. Aquí estamos tratando con símbolos, así que la cola debe representar algo. Dice allí, en el libro de Isaías, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira, él es la que, él es la cola. Entonces, ¿qué significa que la cola arrastre la tercera parte de las estrellas o el tercio de los ángeles? Significa que los arrastró ¿qué? Con sus mentiras. ¿Mentiras sobre quién? Mentiras sobre su creador, sobre Jesús. De hecho, quiero leerles una declaración que encontramos aquí en el libro de Patriarcas y Profetas, página 16 en español. Noten cómo obró el diablo en el cielo. Dice, abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, así como Absalón salió de la presencia de su padre y se fue a Hebrón a esparcir su rebelión. Sigue diciendo que Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos, y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiese alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues era su objeto asegurar la libertad de todos. Pero aún la libertad que había gozado hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado a un gobernante absoluto y todos ellos tenían que presentar obediencia a su autoridad. Tales fueron los sutiles engaños que por medio de la astucia de Lucifer cundían rápidamente por los atrios celestiales. Así que el enemigo básicamente trabajó de la misma manera que Absalón, empleando el engaño, el sigilio, ganando aliados a su causa, mintiendo acerca de Dios, haciéndolo ver como un ser que quería solo ejecutar justicia, a quien no le interesaban sus criaturas. Así se nos dice que la rebelión secreta ahora estalló en una guerra abierta. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, describe esta ruptura abierta, esta revuelta. Y se nos dice allí, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Es interesante que el Señor Jesucristo, debido a la rebelión del enemigo en el cielo, así como por haber plantado el pecado en el planeta Tierra, tuvo que dejar la Nueva Jerusalén en el cielo. Y tuvo que venir a esta tierra
a combatir y derrotar la rebelión de su propio hijo. Así como David dejó la Jerusalén terrenal y se sintió abandonado por su padre y agonizó al ascender al monte de los olivos, y así como David dijo, hágase su voluntad. Si se complace en mí, sé que veré este lugar de nuevo. Y así como David se sintió desamparado por el arca de Dios, la misma experiencia vino al Señor Jesús. Porque Él no solo se fue de la Jerusalén celestial, sino también de la terrenal por última vez. Noten Mateo capítulo 26 y versículo 30. Hablando acerca de lo que pasó después de la última cena, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y ya sabemos lo que pasó allí. En el monte de los olivos, el Señor se sintió abandonado por su Padre. Le rogó a su Padre que quitara de él esa copa si era posible. Y al estar colgado de la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si te he complacido, permíteme ver tu rostro una vez más. Permíteme de nuevo estar en tu presencia. Permíteme estar en Jerusalén de nuevo. Es interesante notar que un consejero muy cercano al Señor tuvo una experiencia muy similar a la de Aitofel. De hecho, si vamos a Juan capítulo 13 y versículo 18, veremos que el Salmos 41 es de hecho citado. Ese salmo que habla de la traición a David por parte de Aitofel es citado por el Señor y es aplicado ¿a quién? Es aplicado a Judas Iscariote. Se nos dice ahí en Juan 13, 18, y aquí habla el Señor Jesús, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿De dónde viene esa cita? Viene del Salmos capítulo 41. Pero ¿qué pasó con el consejo que Judas dio a los líderes religiosos? ¿Qué pasó? Salió al revés. El consejo que les dio al entregarles al Señor les salió al revés, porque él no esperaba que el Señor se entregara. Entonces, ¿qué hizo Judas? Fue y justo como Aitofel se colgó. ¿Estamos lidiando con coincidencias aquí? Esto en realidad es una repetición de la historia a una escala mucho mayor. Y claro, en la cruz fue derrotado el adversario. Satanás fue derrotado y el Señor ascendió al cielo. Eso lo podemos leer en las últimas páginas del Deseado de todas las gentes y también en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Al Señor Jesús se le da nuevamente su corona en medio del jubileo de la hueste celestial y se le da su túnica redal y se sienta con su Padre en su trono, ya que ha vencido a Satanás, al enemigo. Déjenme preguntarles, ¿qué va a pasar eventualmente con este enemigo? Pues el Señor lo venció en la cruz, pero la batalla final tendrá lugar cuando los malvados, dirigidos por Satanás, rodeen la Nueva Jerusalén, superando vastamente en número a los que están dentro de la ciudad. De hecho, se nos dice que su número es como la arena del mar. ¿Esos ejércitos afuera de la ciudad van a ser destruidos? Sí, así será. ¿Y qué pasará con su líder? Su líder también será destruido. Y quiero que noten lo que pasará con él aquí en Isaías capítulo 14, versículo 15. Isaías 14, 15, hablando de este ser, Lucifer, mas tú derribado eres hasta el Seol, es decir, la tumba, a los lados ¿del qué? A los lados del abismo
o hoyo o foso inclusive. ¿Qué pasó con Absalón? Fue lanzado a un foso, a un hoyo, y un montón de piedras fue lanzado sobre él. ¿Y qué pasará con este diablo, con este enemigo? ¿Quién se volvió orgulloso por su belleza, por sus riquezas, sabidurías y poder? ¿Qué pasará con él? Se nos dice que será derrotado junto con todos sus ejércitos y será llevado al abismo, al foso. ¿Y cuántos de sus descendientes quedarán vivos cuando sea destruido? ¿Cuántos? Ninguno. Noten Malaquías capítulo 4, versículo 1. Y todos conocemos este versículo. Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni qué, ni rama. ¿Quién es la raíz? Satanás. ¿Quiénes son las ramas? Sus seguidores. La semilla de los malvados no será nombrada. Sus nombres serán borrados del libro de la vida, de acuerdo a las Escrituras. Entonces tenemos estas dos historias. La historia de Absalón y la historia de Lucifer. Una ilustra la otra. Pero, ¿qué tiene esto que decirnos a nosotros? Saben, hay un principio muy importante en esta historia, o más bien en estas historias. El Señor Jesús expresó la lección principal que quería que aprendiéramos de esta historia en Mateo capítulo 23 y versículo 12. Al estarle hablando a los escribas y los fariseos. Dijo de hecho de una manera breve y corta estas palabras. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Ven esto en la historia de Absalón? Muy claramente. Verán, Absalón estaba aquí abajo. ¿Pero qué quiso hacer? Quiso tomar el lugar de David. Entonces lo que hizo fue exaltarse. ¿Pero qué pasó con Absalón como resultado? Fue humillado. ¿Qué contraste entre Absalón y David? David en realidad se humilló y se humilló como yendo al Monte de los Olivos, llorando, con la cabeza cubierta, pies descalzos, gritando. Él se humilló y como resultado regresó a Jerusalén y fue exaltado entre el júbilo de los israelitas. Nota en 1 Timoteo capítulo 3, 16, hablando del Señor. Por cierto, la Biblia habla de dos misterios, el misterio de la deidad y el misterio de la iniquidad. Estamos tratando con esos dos misterios en nuestro estudio de hoy. Primero de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y quiero que noten el movimiento de este versículo. Dicen, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, quien estaba aquí arriba, ¿fue qué? Fue manifestado en carne. Es decir, Dios estaba aquí arriba y ¿qué fue lo que hizo? Bajó y se humilló. Se humilló a sí mismo. Pero ahora noten cómo Él se humilló a sí mismo. Quiero que noten lo que pasó. Dios fue manifestado en la carne. Ahora el movimiento empieza hacia arriba. Justificado en el Espíritu significa que fue resucitado, visto de los ángeles al ascender, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando dice que fue recibido arriba en gloria, no está hablando de su ascensión, pues la predicación de los gentiles no ha empezado. Habla del regreso final del Señor al cielo cuando lo haga con su pueblo.
Es decir, aquel que estaba aquí arriba vino aquí abajo y se vistió de carne. Y por lo tanto, desde aquí tenemos el movimiento hacia arriba, hasta que al final se sienta nuevamente en el trono. Pero hay otro ministerio que se menciona en la Biblia, el ministerio de la iniquidad. Hay dos misterios en la Biblia. Y quiero que noten el misterio de iniquidad en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Aquí se habla del anticristo final. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, con el anticristo tenemos lo opuesto que con Cristo. Con el Señor, con Cristo, la palabra, que es Dios, es hecha carne. Y entonces cuando se humilla es exaltado incluso al trono de Dios de nuevo. Y de hecho, será coronado al final del milenio. Será puesto en su trono de gloria, en medio, de hecho, del jubileo de todos los seres del universo. Pero el ministerio de iniquidad funciona de manera diferente. El ministerio de iniquidad es cuando un simple hombre no está satisfecho con su posición, quiere sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con este anticristo que busca tomar la posición o el lugar de Cristo? De hecho, más adelante en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, se nos dice que este poder va a ser destruido por el resplandor de la venida del Señor. De modo que aquel que se exaltó a sí mismo será humillado y destruido. Aquel que se humilló a sí mismo será ¿qué? Será exaltado. Esta es la esencia de las enseñanzas del Señor Jesús. Podemos hablar de muchas cosas concernientes al Señor. Él enseñó muchos puntos teológicos muy importantes, pero el centro o el núcleo de las enseñanzas del Señor Jesús es este: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Les pregunto, ¿qué hacemos con la belleza entonces? ¿Nos volvemos vanidosos por nuestra belleza? ¿Qué hacemos con nuestra sabiduría e inteligencia y con el entendimiento que Dios nos ha dado? La mayoría del mundo ha corrompido su sabiduría para darse gloria a sí mismo. ¿Qué hacemos con nuestras riquezas? ¿La usamos para glorificarnos? El mundo está lleno de la sed de poder. ¿Qué hacemos con el poder que Dios nos ha dado? ¿Todas esas cosas son para el honor y la gloria de Dios o para nuestro propio honor y gloria? ¿Saben? Esto me hace pensar en la historia de Nabucodonosor. Y nuevamente una ilustración perfecta del mismo problema. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Saben? Un día Nabucodonosor salió al balcón de su palacio. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30, y dice estas palabras: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Pueden escuchar la arrogancia en estas palabras? Verán, Nabucodonosor vivía para sí mismo. Todas sus riquezas eran para que la gente lo mirara. Toda su sabiduría era para hacer su reino grande. Todo su poder era para sujetar a todas las naciones así. Así que Dios escuchó estas palabras y dijo: así es. Haremos esto. Te quitaré la perla de la razón y pasarás de ser un ser humano a un animal. Así que el gran rey, que presumió de su grandeza,
fue humillado. De hecho, fue tan humillado que se nos dice que tuvo que vivir como una bestia. ¿Saben? Dicen que le crecieron grandes uñas y su pelo creció mucho y parecía como plumas de águilas. ¿Se imaginan? Como un demente, porque pensó que era grande por él mismo. Y después de 7 años de vegetarianismo, en realidad veganismo, encontramos que Nabucodonosor recibe nuevamente la perla de la razón por parte de Dios. Verán, si Dios nos da la razón, la tenemos. Si no nos la da, no la tenemos. Entonces, no pensemos que somos tanta cosa. No nos enorgullezcamos por nuestra belleza, ni sabiduría, ni poder, ni nuestra grandeza, ni por las cosas que tenemos. No nos glorifiquemos por estas cosas. Finalmente, cuando se recupera de esto, encontramos en Daniel capítulo 4, versículo 37 esas palabras. Escuchen el cambio de actitud. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Escucharon eso? Puede humillar a los que andan con soberbia. Por cierto, solo mencionaré este versículo en Job, capítulo 41 y versículo 34, donde habla de Leviatán. ¿Saben quién es el Leviatán, cierto? En Isaías, capítulo 27, versículo 1, se nos dice que Leviatán es una serpiente enrollada y el dragón. Es decir, Leviatán es un símbolo de Satanás. Es el último versículo del capítulo 41 del libro de Job, donde dice Leviatán, o el enemigo, Satanás, es rey sobre todos los soberbios. Entonces, los que son soberbios u orgullosos son hijos de ¿quién? Son hijos de Leviatán. Todos conocemos esa frase en Proverbios capítulo 16, versículo 18, donde dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La mayor gracia que la iglesia necesita hoy es la gracia de la humildad. Darnos cuenta que todo lo que somos, que todo lo que tenemos no es nuestro. La honra y la gloria pertenece a Dios. Ahora, si puedo hablar un momento acerca de mi experiencia personal, voy a lugares y la gente dice, wow, qué sermón impresionante. Nunca había escuchado eso. ¿De dónde saca esas cosas? ¿Saben? Y siempre existe la tentación de decir, bueno, sí, sabes, soy bastante genial. Nadie ha visto esto antes. Pero a lo largo de los años, he aprendido que todo lo que tengo que recordarme todos los días que todo lo que tengo es gracias a Dios. Es decir, primero que nada, es Él quien me da el aliento de vida. Segundo, me dio con qué predicar. Si no tuviera eso, la palabra de Dios, no tendría nada de qué hablar. Y tercero, me dio una boca, me dio una lengua, me dio pulmones y me dio cuerdas vocales. Entonces, ¿dónde está la razón de la gloria? El libro es de Él, el equipo es de Él y la vida es de Él. Entonces no podemos presumir de nada. Eso fue lo que llevó a la destrucción de Absalón. Y es lo que llevará a la destrucción de Lucifer. Quiero terminar leyendo Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, donde vemos este movimiento. Notan cuando el enemigo dice que ascenderá a las alturas y será como el Altísimo. Dios dice, te mandaré al fondo del abismo. El que se exalta será humillado. Noten el contraste con Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No consideró, en otras palabras, la igualdad con Dios como algo para aferrarse, como algo para tomar. Él era Dios, él era igual a Dios, él era Dios.
Sigue diciendo, sino que se despojó a sí mismo. Dios no lo obligó, Él tomó la decisión, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, inclusive la muerte de la cruz. Ahora noten el resultado, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se humilló a sí mismo, por lo que fue exaltado. ¿Qué tal nosotros? ¿Saben? ¿Podemos humillarnos o seremos humillados? Porque la humillación nos corresponde. Aquel que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Es mi oración que nuestra experiencia sea de humillación para que muy pronto podamos ser exaltados con Jesús.